orar al Señor y comenzar esta reunión y aprender todos juntos de cómo mejorar en nuestras iglesias el sonido. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que tú nos das, te agradecemos porque eres un Dios maravilloso, un Dios grande, Señor, que siempre nos cuida, nos guarda y nos protege, Señor. Te pido que tú estés ahora en este tiempo de reunión, Señor, de poder aprender de las cosas del sonido en la iglesia. Y Señor, permite que cada uno pueda aprender, Señor, en este tiempo, y también que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Gracias te damos por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, primeramente mi nombre es Jesús Hurtado, y quizás muchos lo han visto en el afiche. Y para contar un poco mi testimonio, yo siempre quise estudiar ingeniería de sonido. Crecí en el ambiente de la radio y la televisión desde muy niño. Es más, he sido actor en telenovela cuando era de 7, 8 años. Grabamos un programa de radio que era Tren del Evangelio, no sé si algunos han escuchado. Así que crecí en ese ambiente de la radio y la televisión. Y hace mucho tiempo atrás yo quise hacer programas radiales y música. Y cada vez que... Voy a mutearlos por un rato, chicos. Y cada vez que yo tenía que hacer alguna producción musical, siempre me decían, esa música no está al nivel, no llega al nivel. Entonces siempre me rebotaba, y cuando hacía un programa radial también siempre no era bueno. Y en esos tiempos, estamos hablando 25 años atrás, más o menos 22 años atrás, ustedes saben que no hay como ahora todos los estilos musicales, ¿no? Ahora hay hasta reggae, rap, cumbia, vernacular, de todos los estilos musicales. En esos tiempos no había. Es más, con un amigo, y acá está mi amigo Renato, grabamos la primera salsa cristiana. Primero era el Johnny Rojas, que era el bebé salsero, no me acuerdo cuál era el nombre, ¿no? Renato, con él hemos trabajado también, y después grabamos música salsa con Popeye, que era un ex cantante de Sonora Matancera. Estamos hablando de esos tiempos, de los inicios de la música en salsa. Hicimos nuestros pininos. Después yo trabajé con Kerigma también haciendo la música de huaynos, ¿no? Huaynos y todo eso. Entonces tengo más o menos desde chiquito como he crecido en esto. Y yo siempre quise estudiar, justamente por el detalle que creo que es muy importante hacer las cosas bien. Hoy en día estoy muy agradecido a Dios, porque ya, es más, muchas personas cristianas o músicos cristianos son nombrados en los Latin Grammys. Hay un espectáculo, hay un orden ahí dentro de música cristiana que dan sus premios, ¿no? Antes no existía nada de eso. Y yo doy gracias que muchos de los músicos han podido llegar a este nivel. Igual en el sonido, ahora hay muchos espectáculos también de conciertos que vienen aquí, y ya estamos llegando a un nivel que realmente me da mucha satisfacción. Cuando yo comencé no era así, y quizás como yo comencé sonido, fui a estudiar, no había ingeniería de sonido aquí en el Perú, me fui a Alemania. Ahora les cuento como testimonio para ustedes. Yo tengo un problema desde los 8 o 9 años de edad, que más o menos tuve un problema de fiebre muy alta por tifoidea, y perdí mi oído derecho. Por si acaso, este oído de acá no funciona, tengo 0%. Y entonces en cualquier lugar que yo iba a estudiar ingeniería de sonido me piden el audiograma, que ese es un requisito básico. Y en todos los audiogramas, pues lógicamente nunca me van a aceptar, y en ningún sitio. Mire, es más, yo postulé hasta en Japón, postulé en todo sitio, no importa dónde, pero mi objetivo era estudiar ingeniería de sonido. Estudié administración de empresas, otras carreras, pero siempre con el objetivo. Por ejemplo, administración de empresa era porque ganaba mi plata, y con eso construí mi consola, el Fast Track de 4 canales. Hicimos grabaciones para Patricio Suárez Vértiz, también conocido por Renato, que está aquí, y hacíamos ping pong. No sé, la mayoría no sabe qué cosa es ese efecto ping pong. Efecto ping pong es que como había solo 4 canales, grababas 3, mezclabas los 3, las pasabas a una. Ese es ping pong. O sea, grababas otros 3 más, pasabas a 2. Así hacías tu producción de 8 canales, si es que lograbas hacer 8 canales. Y hay muchas canciones que grabé, música huayno, que se vende ahora, por ejemplo, en mesa redonda, el hueco, por ahí instrumentales andinos, ahí están producciones mías también metidas. Y la idea que sí era antes, no es como ahora, tampoco tenían la consola digital, eran consolas análogas. Ahí me tocó trabajar, por ejemplo, en la festividad Festival de la Cusqueña, ¿no? Cuando había, se hacía ahí, y se hacía todo en vivo. Tenías 4 consolas, y cada grupo que venía, por ejemplo, no sé quién, no sé cuánto, le trabajabas en tu consola.
luego venía otro grupo y le trabajabas con otra consola, venía el otro grupo y le trabajabas, y lo peor es que transmitías todo en vivo para la televisión de Canal 7, entonces era, si tú fallabas un botón, te estaba todo arruinado en la producción, entonces era en momentos así de estrés. Entonces yo decidí estudiar, y el único lugar que me aceptaron para estudiar ingeniería de sonido fue en Alemania. ¿Y por qué ahí? El director de ese centro, mientras yo estaba ahí, él tenía un problema de tinnitus. Para que ustedes sepan, tinnitus es un pito en el oído. Es cuando tiene tin todo el tiempo así. Y sucede, a la mayoría de ingenieros de sonido les va a pasar algún día en su vida. ¿No? Es cuando es mucho volumen, exceso de volumen o mucho trabajo con audífonos, entonces viene ese pito en el oído. Y a ustedes les sucede, por ejemplo, a veces cuando suena un cuetón cerca a sus oídos, no se queda, eso es por excesivo dolor, presión de sonido. Y él tenía ese problema y él trabajaba para Cher, una cantante. Y él dijo, mira, si yo puedo trabajar con ella, a ver, probamos que si tú lo logras. Entonces era el examen de admisión, que involucraba estudiar con música, es lógicamente ingeniería de sonido, involucra matemática, que tienes que saber matemática. Y bueno, ingresé y me quedé ahí estudiando. Yo tengo una amiga, Silvia, que está acá, ella me conoció en mis tiempos de estudiante de ingeniería de sonido ahí y ayudaba en la iglesia. Y bueno, la idea es que pude estudiar, pude acabar la carrera. Es más, hice 2 grabaciones, producciones allá en Alemania, cantado en alemán también, para que sepan ustedes, antes era cantante, ¿no? Entonces produje ahí también, y después trabajé en una empresa que es de Fabrik. La empresa de Fabrik en Hamburgo es una empresa, es como, digamos, el Chachi Divos, o es un centro grande en donde vienen todos los cantantes, ¿no? He ido hasta Madonna, Cher, bueno, Phil Collins, todos iban para allá, y yo estaba, pues, lógicamente trabajando en sala, como practicante, ¿no? Trabajando en sala, y me dio la oportunidad de aprender un montón de lo que es sonido en vivo. Y aunque eso no ha sido mi ánimo, no es trabajo de sonido en vivo, sino me gusta más trabajar en estudio, en producción, eso es diferente. Y bueno, la idea que me dio la oportunidad de hacer, después una iglesia me pidió que pastoreara a los jóvenes, dejé todo el sonido y me fui de pastor de jóvenes, involucrándome en la música en Camp Lindford, en Hamburgo, Alemania, y de ahí llegué acá al Perú el año 2003. Salí más o menos el 96 y regresé acá al Perú el 2003, entre todo lo que ha sucedido, entre viniendo y saliendo así. Y en 2003, cuando llegué acá, no sabía qué cosa hacer y me puse de profesor. Bueno, me pusieron de profesor en Orson Welles. Orson Welles es un instituto de sonido, quizás muchos que están acá, algunos han escuchado o han estudiado. Bueno, ahí enseñaba un curso que no era mi materia en realidad, porque yo estaba para mezcla y máster, y me pusieron en acústica. Un ambiente que era completamente diferente, porque acústica yo lo llevé 6 meses, pero una cosa que no tenía ningún... yo en ese tiempo lo vi como que, ¿qué voy a hacer? Encima que yo lo estudié en alemán e inglés, y que lo voy a dictar en las clases en español. Y no hay ningún alumno mío, y estaba esperando 2 amigos que me dijeron que iban a venir, que ellos se reían de mí cuando yo escribía en la pizarra, porque estaba escribiendo en la pizarra y escribía en alemán o inglés y seguía editando en español, porque las palabras estaban tan involucradas conmigo. Entonces tuve que aprender de cero, volver a leer libros en español de acústica. ¿Y para qué Dios todo eso ayudó? Mi papá, que es pastor, que está aquí, cuando no sabía de sonido, me preguntó en la iglesia que teníamos en Huancayo, porque es tipo catedral y suena pues con una reverberación bien fuerte, me dijo, ¿qué podemos hacer? Como yo no sabía en ese tiempo, pero sí trabajaba en producciones musicales, le forramos el techo de Tecnopor. La típica, ¿no? Agarras todo y le pones Tecnopor. Me han dicho que Tecnopor es lo bueno y que en realidad es totalmente equivocado, ya lo aprendí, pero como no sabía, y yo hice el pinino, y para mí yo llegaba y me sonaba que sí había cumplido el objetivo, pero no era tampoco eso. Pero de ahí me tocó, estando en Orson Welles, hacer sonido en vivo ya para otros grupos que me llamaron también, producciones también. Y bueno, no quiero nombrar todo el ambiente secular que me recorrí, porque recorrí 2 años con todas las bandas que había, porque en ese tiempo, estamos hablando de 2003 más o menos, 2003, 2005 que trabajé, no había otro ingeniero de sonido graduado, no todos los demás eran técnicos en ingeniería de sonido, así que todos los demás grupos contaban conmigo para producciones. Y así fue un recorrido hasta que el 2005, la fecha que está mi esposa ahí, mi esposa dijo que vamos a casarnos. Decidí dejar el sonido en vivo, porque el sonido en vivo
involucra ir de giras, ¿no? Ir de giras, ustedes conocen, es viajar, de ir a un avión, ir a otro sitio, uno se amanece, no tiene vida, carga cosas, hace todo lo posible. O sea, el artista famoso llega, le toca su entrevista en la radio y canta, pero el sonidista o el ingeniero de sonido está desde colocar, ver el armado, si te están armando bien los parlantes, si está todo bien calibrado, y tú llegar ahí, hacer la prueba de sonido y luego te quedas en el sonido y termina al final y recién sales y después, cuando son cantantes bien conocidos y tú estás en el sonido así a 20 metros de distancia del escenario, tú sabes cuánto te cuesta llegar hasta el hotel o donde está el artista, pasar por toda la gente, y a veces no te ponen seguridad y permiso, y todos te dicen, oh, no te filtres, yo soy el ingeniero del grupo que acaba de salir, pero igual siempre le pasa a uno, ¿no? Hay muchos que son de acá que tienen esa experiencia como sonidistas y eso me ha tocado a mí. Ahora, el hecho del año 2000, más o menos 2006, por ahí, conocí a un amigo que se llama Francis Castañeda, que él es el que vio hacer la presentación y no ha podido venir. Y entonces, ¿qué pasa? Él me dice a mí, ¿sabes qué, Jesús? ¿Por qué no evocamos tu experiencia en el ambiente cristiano? Entonces tiene su Instituto Alegro y un año entero, durante ese año entero, yo dictaba todos los cursos, microfonía, mezcla, cómo hacer el sistema de sonido, todo eso estaba involucrado dentro de ese tiempo, un año entero. Y en ese año entero que estaba trabajando para las iglesias, me daba que muchos pastores me llamaban y me decían, hermano, ¿puede ir a mi iglesia? O, hermano, me han dicho que el parlante JBL es mucho mejor que la QSC, ¿qué piensa usted? Hacen siempre, ¿no? O, hermano, ¿por qué suena mal en mi iglesia? Entonces yo iba, visitaba, y ese curso que dictaba, que era acústica, que yo le tenía como cólera y odio, porque no era lo mío, es lo que hasta ahora me ha valido, porque es justamente lo que hago en las iglesias, solucionar los problemas de acústica. Es más, muchas iglesias, más que nada en Miraflores y San Borja, han tenido problemas casi hasta que le cierran la iglesia. Entonces teníamos que ver la forma de tener paredes acústicas para que no le cierren la iglesia. Entonces, a solucionar. Hay muchas iglesias, la Alianza, Emmanuel, varias iglesias que han contado con mi servicio para poder solucionar ese trabajo. Así que mira, todo sirve para bien. Y todo eso ha servido para producir este libro. Este libro me ha durado 3 años. Lo primero, yo hice el libro técnico, ¿no? Así, todas tus capacidades mentales de ingeniería, con fórmulas, y fabriqué el libro, pero yo sé que nadie me iba a leer ese libro. Transformé el libro, lo hice un poco intermedio, así, ¿no? Para que pueda funcionar. Y ahora lo transformé, después me puse a estudiar teología y me transformé un poquito más cristiano y teológico. Y yo quiero preguntarles a ustedes, mis amigos que están aquí, ¿cuántos de ustedes no saben nada de sonido? O sea, simplemente han venido para ver qué cosa puedo ver para mi iglesia. A ver, levanten la mano, no hay problema. Ya estamos hablando de... Ya, ¿cuántos de ustedes sí saben de sonido? Más o menos, digamos, ¿no? Ya, perfecto. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas en su iglesia? Todos. Ah, por eso han venido, pues, ya sabía. Entonces, estamos todos así. Mira, yo puse acá, ojalá que se pueda ver, pero lo puse así. Este es un examen de clase de música y dice, la primera pregunta dice, ¿qué es un tenor? Y la respuesta es un cantante, ¿no? Es un cantante como Plácido Domingo, no me copiaron bien la parte, un cantante como Plácido Domingo. Le pregunta, ¿qué es sinfonía? Y él dice, lo que tocan las orquestas. Tercera pregunta, le dicen, si la blanca tiene 2 tiempos, ¿qué tiene la negra? Y él puse, la negra tiene tumbao. Sigo con la pregunta, dice así, ¿qué es una corchea? Y le dibuja lo que está abajo, ¿no? Esa es una corchea, dice. Y le dibuja un pentagrama y le dibuja este. Bueno, y en la última pregunta dice, ¿qué es un villancico? Es lo que se canta en Navidad cerca del árbol. La respuesta, dibuja una negra y una blanca. Entonces, no sé si todos estamos en lo mismo, de cuánto sabemos en el sonido, pero vamos a aprender hoy día un poco. Quizás para mis amigos que ya son sonidistas, que trabajan todo el tiempo, esto es algo de repente diferente. Yo creo que muchos han venido, quieren ver la consola, cómo conecta, cómo mira, aquí está mi amigo David, está viendo todas las conexiones. Pero quizás muchos tenemos este problema en la iglesia. Mucha bulla, no entendemos qué es lo que está sucediendo en la iglesia, qué es lo que pasa, qué parlante no funciona o qué es lo que estamos haciendo mal. Y quisiéramos tener todos este tipo de iglesia. A ver si me funciona esto.
Quisiéramos tener todos así, ¿sí o no? Alucinante, ¿no? Con su consola así, con tal como esta, con su PowerPoint, su multimedia, todo funciona perfecto. Y ustedes se pueden dar cuenta que el baterista también está con aislamiento acústico, cerrado, forrado, todo suena perfecto. Pero la realidad no es eso. ¿Qué es lo más importante en la iglesia? ¿Qué es lo más importante? Yo quiero leer un texto bíblico que dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y yo voy a añadir una parte más, ¿no? ¿Y cómo van a oír si no entienden ni michi? ¿Me entienden? La palabra está ahí, Dios da la palabra, tanto en la música, tanto en la palabra del pastor. Pero si en la iglesia no se entiende y se entiende todo bulla, ¿qué podemos hacer con eso? Hay que ver una solución. Entonces, lo más importante, y también le digo a los músicos que están aquí, ¿qué cosa es lo más importante? La palabra de Dios. A veces ahí también, no quiero malograr con los músicos. Perdón, pregunta, ¿cuántos son músicos aquí en los que están presentes? Ya. No malogren al pastor. ¿Qué es lo que pasa? A veces los músicos estamos tan entretenidos en escucharnos tan bien, no, que vendamos siempre el retorno, mándame, súbeme. Nunca he visto un músico que te diga, bájale hermano, bájale. Yo quiero ser oidor de los demás. Quiero considerar al otro como superior a mí mismo. ¿Cuántos han dicho los músicos? No, súbeme, ya ve, más súbeme. Siempre te piden volumen y más volumen. Y a veces es texto bíblico de funcionar y considerar al otro como los demás. Es que también considerado igualito aquí en la música. Todos deben aprender a escucharse mutuamente. Nadie es superior al otro, todos tranquilamente. Pero ¿qué cosa es superior a los demás? La voz, la palabra. Entonces todo nuestro trabajo de iglesia, de acondicionamiento, de trabajo de la música, ¿a dónde tiene que ser dirigido? A que la palabra de Dios sea bien escuchada. Entonces, ¿cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo escucharán si nadie les hace un buen sonido? Y ustedes son los encargados aquí como pastores en entender primeramente esto. Y yo he derivado un poco este tema a entender varias cositas. Primero, a entender lo que es la acústica en la Biblia. Y en la Biblia se menciona dos partes. Bueno, hay mucho más, pero yo en el libro trato de estos dos temas. Sonido, viene de la palabra ecus, de griego. ¿Y qué significaba eco? Eco, ¿saben qué es ustedes eco? Yo hablo y alguien me contesta, que es el cerro, la montaña. Eco, ¿se escucha? Es eco, hablo y alguien me contesta. Entonces, ese es el eco. Entonces, el eco de Dios, el sonido de Dios, ¿era para qué especificado? Para que si Él habla, siempre va a haber una respuesta. Interesante cómo es la Biblia. Y sonido es eso. Sonido es el eco, es la voz de Dios. Y el voz es fonema o fone, que está. Es si yo hablo y todos pueden responder y escuchar el oído. Lo más interesante de todo es que la voz de Dios siempre se muestra en dos aspectos: al inicio de la creación y casi al final. Tanto para la creación y tanto para el juicio. ¿Sí o no? Con voz de tormenta, con voz de truenos, siempre dice la palabra de Dios. O sea, la voz del Señor es tan fuerte que no podemos entender. Es más, cuando siempre había la presencia de Dios, no se podía entender qué es lo que estaba pasando. Y algo más interesante todavía es entender lo que sucede en la Biblia. Ustedes saben que cada vez que Dios escribe en su palabra y menciona, por ejemplo, y le construirás 15 codos de largo por 10 codos de ancho por tan, ¿por qué creen que el Señor lo hace? ¿Por qué? Porque se da el gusto de escribir todo eso. Para el arca, lo más importante, su casa tenía que ser construido de una gran forma. Y él sabía qué tenía que hacer. Ya sabes lo que pasa con los pastores, no quiero criticar. ¿Cuántos son pastores aquí, hermano? 3, 4, están escondiendo. No esconde la mano, hermano. ¿Qué es lo que pasa? En la iglesia, lo primero que se hace es no pensar en cómo va a ser. Yo cada vez que voy a una iglesia le pregunto, y mi hermano que han estado ayer, que he estado con una iglesia también, ¿a dónde quieren llegar? ¿Cuántas personas quieren están aquí? ¿Cuánto quieren llegar? O sea, ¿cómo quieren alucinar o visionar, vamos a decir, en el futuro? ¿Cómo quieren su grupo de alabanza? ¿A dónde quiero llegar? Y a veces se construyen las iglesias sin pensar en eso. Vamos, hermano, tenemos fe y le hacen sus 4 paredes, levantamos y que el Señor obre. Pero siempre Dios, cada vez que construyó algo, planificó.
y lo puso en la Biblia bien escrito. El arca de Noé, bien escrito. Su tabernáculo, bien escrito. ¿Me entienden? Entonces, por eso yo tomé una sola cosa del libro. Estoy promocionando mi libro por si acaso. Vamos a venderlo al final y me han dicho que no lo venda a 20, sino que lo venda a 15. Así que los que están acá son premiados el día de hoy. Esto es el tabernáculo. Es el tabernáculo creado por Dios. Y bueno, si ustedes agarran Éxodo y se comienzan a leer, no lo voy a leer ahora, pero comienzan a leer y a entender que el tabernáculo tenía más o menos esta posición. Y ahí yo puse distancias. Pueden ver ustedes acá, dice 45 metros hasta llegar al borde, más o menos 6 metros por 15 metros, o 6 por 6, de lo que era parte del altar. Y a entender un poquito cómo Dios lo planificó. Yo no lo voy a leer, pero pueden leer en Éxodo todos. Y lo más interesante es entender la lista de cómo fue el altar. A lo que yo quiero llegar es esto. Dice en la Biblia que Dios hablaba ¿dónde? En el lugar santísimo. Mi pregunta ha sido, al hacer el libro, fue ¿cómo el pueblo de Dios no podía escuchar una voz tan poderosa que en la Biblia misma dice, ¿qué cosa? Que su voz es como trueno. Ya. El trueno, entonces, y mi cálculo es así, el trueno más o menos llega a 130 decibeles, 120, 130 decibeles, si uno está a más o menos 3 o 4 metros de distancia. Es capaz de romperte el tímpano en un momento. Pregunto, ¿por qué el pueblo de Dios a 40 metros de distancia no podía escuchar una voz de ese nivel de volumen? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez? Bueno, entonces me queda para mi ingenio, ¿no? He hecho varias preguntas al hacer el libro. La otra pregunta es, ¿cómo Jesús podía hablar a 5,000 personas o más sin tener un amplificador así como nuestra señal que buscamos la potencia de sonido? ¿Se han preguntado también eso? Y bueno, en el libro está, por si acaso, la respuesta. Uno de ellos está así. Ustedes pueden verse que Dios mandó primeramente las barras de madera, ¿no? Que más o menos eran 8 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho, perdón, sí, ancho por 8, 20 por 8, y tenía 2,60 metros más o menos de altura. Eso era lo que estaba así. Y sobre eso había más o menos 4 tipos de... ellos llamaban como manta. En realidad eran hechas por diferentes materiales, ¿no? Pero como yo no puedo calcular lo que era en ese tiempo, he tratado de calcularlo de acuerdo a lo que tenemos actualmente, que son alfombras gruesas, así como de piso. Vamos a calcular alfombras sencillas, pero en realidad en ese tiempo hacían hasta de cuero de animales, entonces es más pesado, más denso. ¿Para qué le digo eso? Porque en el material, los materiales que tenía eran esto. Tenía una alfombra, calculando ahora, de 1.3 kilogramos por cada metro cuadrado, un área total de más o menos de 134 metros cuadrados, porque lo más interesante, no sé si han tomado en consideración la Biblia, que cuando el arca tenía 16 por 6, pero Dios le mandaba a fabricar más grande. ¿Y saben por qué? Porque al momento de tender se formaban arrugas. Ustedes a veces han visto los techos acústicos, dicen, no, mira cómo está el techo así, en ondas. Y Dios es tan específico que ¿cómo pueden estirar todo el material? No, tenía que quedarse en ondas el techo, no había forma, y quedaban así. Entonces tenía más metraje en metros cuadrados, ya extendido todo. El peso total, considerando más o menos de 174 kilogramos por metro, ¿no? Y total de alfombras fue 4, calculando más o menos a 6,96 kilogramos. Estamos hablando casi llegando, si digamos todos, se llegaría a 800, 900, eso es lo que he calculado. Así, solamente considerando. Ahora, los listones de madera, ¿no? Pesan más o menos 2 kilos. Estamos hablando de melamina de 18 milímetros. En realidad tenía 8 centímetros. Pero yo estoy haciendo todo lo más sencillo posible, ¿ya? ¿Y todo esto me sirve para qué? Hay una ley que se llama ley de la masa. Ley de la masa significa que todo material, mientras yo hable para la ventana, hay un momento que la pared va a refractar, ¿cierto? Cuando las moléculas están más cerradas del material, la voz no va a pasar al otro lado. Entonces, cuanto más denso, eso es lo que dice la ley de la masa. Cuanto más denso es, no pasa el sonido. Así es, ¿no? Entonces, en eso, la ley de la masa nos dicta que si deseamos, por ejemplo, una buena insonorización o trabajo interno, debemos procurar divisiones, entiéndase, paredes, pisos y techos de gran densidad. Y cuando hablamos de gran densidad, nos referimos a la relación de peso por superficie, denotada como kilogramo por metro cuadrado. Esta es la ley de la masa. O sea, la ley de la masa también te dice que no todas las frecuencias son iguales. O sea, tú, por ejemplo, no dices
Acá tengo el sonido y todos van a escuchar. Creo que les falta aire acondicionado, chicos. ¿Están bien? ¿Sí? Y bueno, entonces, eso es la ley de la masa. Y lo más interesante es que ese trabajo de acústica, porque trabajó con la masa, por eso puse la masa primeramente, ¿no? Porque Dios habla dentro, piensan así, Dios habla dentro 120 decibeles. La masa de todo el material, la madera y las alfombras, van a llegar a algo así, de denso, ¿cierto? Más o menos casi estamos hablando de 690 kilos. Esa es la fórmula para los que les gusta la matemática. Algún físico matemático por acá pueden apuntarlo y les aseguro que trabajar, agarra el material, aquí es coeficiente de absorción y y ustedes pueden calcular cuánto es el momento que absorbe, qué material absorbe. La idea es que cada material tiene este coeficiente de absorción. Por ejemplo, agarramos la madera, tiene ese más o menos. No quiero guiarme más porque se van a dormir, sino la pérdida de transmisión por distancia. Ahora es así. Ustedes se acuerdan que les dije, había 45 metros de distancia más o menos, ¿cierto? Había 6 metros del lugar santísimo, después pasaba 14 metros donde estaba 8 metros más, donde llegaba al lugar santo, y de ahí otros más o menos 20 metros más hasta que se termine. Ahora la ley de la transmisión por distancia dice así siempre: cada vez que yo doblo la distancia, el sonido se pierde en más o menos 6 decibeles, y estamos hablando 13 de potencia y el otro de fuente. Entonces cada cada 2 metros, o la duplicación de metraje, me va a absorber 6 decibeles en uno. Después, si tengo 8 como tienen acá, tengo 1, a los 2x tengo 6, a los 4 niveles tengo menos 12. Entonces vamos a calcular más o menos cuánto ha sido así. Otra vez la formulita, yo sé que nadie quiere escuchar la fórmula, pero al último les digo así: en el caso que tengo una distancia de 20 metros, pero es mucho más o menos sacando la formulita que está ahí, yo más o menos absorbo 26 decibeles por esa distancia de 20 metros, pero era mucho más. Pero ya tenemos la distancia, tenemos la masa, y eso es lo que Dios hizo al final. 120 habla el Señor. El lugar santísimo absorbe 40. Tengo la madera que absorbe más o menos 10. Tengo el nivel sonoro por distancia, espacio pérdida por distancia es 20. Al final, ¿cuánto me queda? Si resto 120 menos 40, 80. 80 menos 10, 70. 70 menos 2, 50. O sea, tengo más o menos entre 30 y 50 decibeles. En realidad, 50 decibeles es más de lo que está sonando ahorita por el aire acondicionado. Es silencio total. Interesante que 120 decibeles, o sea, nadie podía escuchar la voz del Señor. Internamente podían cantar hasta los ángeles, y afuera nadie les escuchaba. Interesante saber que la Biblia es así, y Dios lo planificó. Ahora, cuando ustedes tengan que ver con su iglesia, planifiquen bien cómo van a trabajar en su iglesia. Es muy, muy importante la acústica en la iglesia. Primer tema. Pido que se pongan de pie un ratito para que no se duerman. Hagan un respiro, porque este es un curso intensivo en 1 hora y media de todo lo que se da en sonido de 3 años de curso, ¿ya? Listo, tomen asiento. Vamos a otra parte. Cada vez que vamos a pasar a un punto diferente, los voy a hacer parar un ratito para que se relajen y no se me duerman. Segundo punto. Hemos visto lo más importante de todo es que Dios quiere que tengamos una planificación al hacer nuestra iglesia. Ya, ahora lo bueno de todo, para mí, es que como la mayoría ha construido mal sus iglesias, ya me toca a mí mi trabajo de solucionarla. Así que me llaman nada más a mí y yo les soluciono todo el problema acústico. Así que me estoy autovendiendo, ¿ya? Siguiente problema que tenemos. Yo lo he distribuido en 3 partes esta conferencia: importancia del sonido, de acuerdo a la Biblia, frecuencias y volumen. Siempre lo que pasa en la iglesia, ¿no? Los feedbacks que están los acoples y todo lo que me funcionó al inicio, acople y todo lo demás. Y lo otro es a cuánto de nivel de volumen debemos escuchar, ¿cierto? A ver, a mi esposita voy a pedir agua porque esto que me muero. Ya, entonces, eso es con respecto ahora a frecuencias. No se nota bien en la gráfica, ojalá que por los de atrás puedan notar, pero todos los instrumentos y todo lo que escuchamos tiene ya las frecuencias incluidas. Nuestro oído, mi esposa, un aplauso para ella. Nuestro oído escucha de 20 Hz, o sea, 20 oscilaciones por segundo, hasta 20.000 Hz.
Ahora, los que dicen que tienen un oído pero puro y dicen que escuchan más de 20.000, les recuerdo que el perrito sí escucha más de 20.000. O sea, no tienen oído humano, tienen oído de... Entonces, vamos ahí. Y los que dicen que escuchan menos de 20 y los subwoofers verdaderamente le escuchan hasta 10 Hz, ellos tienen oído de... como los que hacen ¿cómo se llama lo que hacen para los bebés? ¿Cómo se llaman las que hacen? Resonancia. Para eso, exactamente. Todo eso, para eso sí sirve, pero los demás... Y normalmente las frecuencias de 20 Hz para abajo son las que solo miden para los terremotos, por ejemplo, ¿no? Ahora, si tú distingues que va a venir un terremoto, también es un oído excepcional. Pero normalmente las personas sencillas como nosotros, no ingenieros de sonido, no tenemos esa misma capacidad. Pero cada cosa, guitarra, bajo, instrumento, nuestra voz, todo produce un sonido, por lo tanto produce un tipo de frecuencia, y hay un tipo de frecuencia que nosotros escuchamos. ¿Para qué es importante esto? Para que cuando ustedes se ecualicen hagan algo así, o sea, sepan que cada instrumento tiene su sonido. Por ejemplo, aquí a mi cantante, ¿dónde se me fue mi cantante Pablito? Ahí está. ¿Tú eres barítono o tenor? Tenor. Tenor. Y tenor más o menos está entre los 120 Hz hasta los 400 o 500 Hz. Entonces, ¿pero dónde? Él cuando escucha agudo debería escucharse mucho más, ¿no? Pero esas acá son las frecuencias bases. ¿Qué significa? Que nuestra voz está ahí. No sé, voy a salir un rato, mis amigos, de aquí y voy a ir en este plan. 1, 2. Aquí no hablo nada, pero si yo hablo, miren, aquí la frecuencia 125. Se eleva 1 hasta más o menos 2, 3 o 4 kHz. ¿Sienten o no? Lo puse eso para que ustedes distingan. ¿Qué se comprobó? Y eso que está bien lejos. Bueno, la idea es que sí, mira. Está de aquí. Quieren hacerme la copia. Ahí está, mira. Entonces tengo de aquí hasta aquí que se escucha mi voz. A ver, todos digan en 440 Hz, por favor. Más fuerte, ¿no? Capta. Ahí está, ¿ves? Ustedes también se elevaron en esa. Todos, casi la mayoría de las voces está entre los 120. En las voces, en la frecuencia siempre hay una frecuencia base y luego sus armónicos. Siempre es así, frecuencia base y luego sus armónicos. Entonces todo lo que va a producir aquí es sonido. Lo más importante que yo les digo, ¿cuál es la más importante? La voz. Entonces me voy a ir acá. Me voy a ir otra vez a la voz. La voz está aquí entre los 125 y la soprano que canta hasta arriba se va a 1 kHz. En realidad llegan hasta 4 kHz más o menos. Pero por ejemplo, tú tienes en tu consola, hay un botoncito que dice Low Cut. ¿Ya? ¿No han escuchado? Y la mayoría no presiona ese botón, pero deberían presionar. Apenas ven a alguien que va a cantar con ese micro, ¿qué cosa tienen que presionar? Low Cut. Ese es esencial. O sea, ven al cantante y ya le dicen Low Cut. Ven al guitarrista también, defiende su botón. ¿No? ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque esas frecuencias, Low Cut va hasta los 80 Hz más o menos en algunas consolas. Si yo le bajo acá a 80 Hz, ¿qué va a pasar? No pasa nada, ¿sí o no? Porque su voz está mal a partir de los 125 Hz. Sea lo que sea que yo trabaje con esa frecuencia, no le pasa absolutamente nada. Ojo, les explico. Ustedes han visto todos los equipos que dice, cuando han visto atrás en los manuales, dice 60 Hz. ¿Qué cosa está indicando? Algunos lugares trabajan a 56 Hz, otros lugares de aquí trabajan con sus máquinas a 60 Hz. ¿Qué significa eso? Si yo pongo el ventilador que está acá, lo que sea, le doy la vuelta y dicen en sus especificaciones técnicas dice 60 Hz. ¿Qué está diciendo? Que esa máquina de por sí produce, ¿qué cosa?